Hola, buenos días, bienvenidos al tutorial. Vamos a realizar un texto en 3D. Primero creamos la composición, en este caso llamamos texto 3D, vamos a ser muy originales. 1280, 720 a 25 frames de velocidad, 5 segundos vale. Bien, creamos una capa de texto, ponemos el famoso texto 3D o lo que queráis, ¿vale? Centramos y sobre esta capa aplicamos en filtros, simulación, dispersión. Bien, en el módulo que sirve para configurar el ajuste, vamos en vista, en vez de la estructura, le vamos a pedir que nos dé el procesado. Procesar todo está bien y la forma le decimos que en vez de ladrillos queremos personalizarlo. Automáticamente dejamos de verlo, pero en la personalización le decimos que lo que tiene que aparecer es el texto 3D. Las fuerzas, como no vamos a hacer ningún tipo de explosión, las dejamos a cero, la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿veis? A cero, y la fuerza 2 también la dejamos a cero. Vale. Y ahora, en cuanto a las texturas, degradación y física no lo tocamos, no hace falta tocarlo, puesto que tenemos las dos fuerzas las tenemos en cero, así que no actúas en ningún concepto. Las texturas. En cuanto al sistema de cámara, existen dos posibilidades que son la cámara del propio efecto o la cámara de la composición. Y nosotros vamos a elegir la cámara de la composición. Al hacer esto dejamos de verlo, normal porque todavía no tenemos la propia cámara, así que vamos a crear una cámara como vosotros queráis, con los parámetros que queráis, y ya tenemos la cámara. Entonces con el comando de cámara, recordar C significa tenemos la cámara universal, veis el logo que aparece en el puntero, rotación, desplazamiento, zoom o universal. Bien, pues en rotación la giramos un poco para ver la amplitud del texto. Vamos a acercarla un poquito más. ¿Veis? Ya tiene ahí una pequeña extrusión. Bien, nos vamos a la capa de texto y vemos que en forma, dentro del módulo del efecto, en forma, el capítulo profundidad es el que nos va a dar el volumen de extrusión. Nosotros vamos a ponerlo en el 0,5. ¿Veis? Ha crecido. Ahora bien, este grosor parece que queda como no muy bien definido, queda de tipo semitransparente, y eso lo arreglamos en texturas. Nos venimos a textura y dentro de textura podemos jugar o bien con el color que nosotros definamos o bien con lo que hay en la propia capa, que esas son los elementos que os dan en modo frontal, que es esta superficie que se ve del texto. El modo lateral es el ancho del texto y el modo trasero sería cuál es la cara que va a aparecer por detrás. Bien, en el caso del modo frontal nosotros seguimos con la capa tal cual estaba, que es el texto en blanco. Si cambiamos el color del texto y lo ponemos en rojo, ¿veis? Aparece todo rojo, ¿vale? Cancelamos y seguimos dejando en blanco. Entonces, en el modo lateral podemos o bien utilizar el color propio que tiene la capa, que en este caso es blanco, o bien elegimos algo sobre el color que tenemos aquí. Veis que en el momento que elegimos el color se nos pone ya directamente liso y solamente obedece a las imperfecciones o al dibujo que tenga el perfil, vamos a verlo con la cámara, el perfil del texto. ¿Veis? Aquí el perfil del texto se descompone un poco y entonces lo que hace es seguir prácticamente ese perfil. Bien, en cuanto al nivel de extrusión, digamos que esta es la opción que más profundidad directa mejor os da, ¿vale?
hay otro elemento que es que la iluminación, ahora mismo estamos trabajando con la iluminación de origen, es decir, la propia iluminación del efecto. Si no lo quisiéramos así, tendríamos que elegir luz de la primera composición, lo mismo que hacíamos con la cámara, ¿vale? En vez de elegir eh, la iluminación del propio efecto, la luz de la primera composición. Pero ahora por ahora nos vamos a quedar con la iluminación del propio efecto, la luz en origen. Y veis que si jugamos con intensidad, ¿eh? Lo aclaramos, lo oscurecemos, dependiendo como estemos jugando con esa intensidad. Bien, ¿veis? Vale, eso por otro lado. En cuanto a esta luz, también la podemos cambiar de color. Si le ponemos rojo, ¿veis? Actúa fundamentalmente sobre el frontal, ¿eh? La devolvemos otra vez al blanco. Y también podemos elegir, esa es la luz de origen. Si elegimos origen del punto, vemos que en el origen del punto, en la posición del origen del punto, veis ese que se mueve, veis, estáis viendo, es este el elemento, veis, según juguemos con el origen del punto. Entonces, este origen del punto podemos cogerlo también con el cursor y nos lo llevamos más lejos, más acá, más allá, y veis cómo se van perfilando, cómo se perfila la luz de la extrusión. Entonces, podemos jugar con ello, ¿vale? También podemos jugar, por ejemplo, si nos vamos a la cámara superior, al punto superior. ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta, estamos viéndolo sin tener la capa en 3D, porque estamos con un efecto especial. Entonces hay que tener cuidado si nos vamos a la superior, ¿veis? Y ahora le decimos que nos ponga el punto. ¿Veis dónde aparece? El punto es este. Entonces le decimos que nos ponga la luz aquí enfrente, ¿vale? Y podríamos ir jugando con la luz aquí, la luz aquí, la luz por detrás, ¿vale? En todo caso, estos ya son elementos con los que vosotros tenéis que ir ensayando para ver cómo le ponemos esa luz. ¿Qué ocurriría si le ponemos la capa en 3D? Al ponerle la capa, los efectos, lo traigo aquí, los efectos que utilizan cámara luz solo deben aplicarse en capas 2D. ¿Por qué? Porque nos lo deforma todavía más y no hay manera de controlarlo realmente. Entonces, en realidad tenemos que jugar con esa cámara y este texto que está en 3D, pero gracias nada más que a la inclusión de este filtro en el que estamos generando y creando un falso 3D. Bueno, pues esto es lo más sencillo, la manera más sencilla de poder generar y crear un texto en 3D.